Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es una alegría poder reunirnos después de una semana. Estamos sanos, estamos libres de esta enfermedad, así es que nuestra gratitud al Señor por cumplir su promesa en nosotros y mantenernos a salvo. Vamos a orar al Señor. Nos presentamos delante de ti, amado Dios, con gratitud en nuestro corazón, por tanta bondad hacia nosotros, Señor, por tantas misericordias nuevas cada día, Padre, por tanto amor derramado, Señor, sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por la provisión que has hecho en nuestros hogares, Padre. Gracias a ti, Padre eterno. Te damos gracias por tu presencia maravillosa en nuestra vida, por la salvación, Señor. Qué tesoro más grande podemos anhelar para nosotros que nuestra salvación. Gracias por ello, Padre. Sabemos que somos inmerecedores de tu gracia y de tu amor. Sin embargo, Señor, tú nos has mirado con tanta bondad. Por todo ello, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Por todo y en todo estamos agradecidos. Queremos, Señor, escudriñar una vez más tu palabra. Abre tu boca, dice tu palabra, y yo la llenaré. Y en eso confía mi corazón, y en eso reposa también mi alma, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a atesorar tu palabra, ayúdanos a verla con toda claridad. Eso es lo que tú anhelas para nosotros, Señor, que vivamos según tu palabra, según lo que tú has dejado escrito para nosotros. Una vez más te agradecemos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. El capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a tener una reflexión sobre algunos versículos de este libro precioso, que es el último libro ya de la Biblia. Ya el Señor nos dijo todo lo que tenía que decirnos y ahora nos muestra la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar lectura del capítulo 1, del versículo 1 al 10. Dice la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia
de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. En los siguientes versículos, Juan relata la visión de Jesucristo en su gran gloria y majestad. Vamos a dejar nosotros hasta ahí la lectura de la palabra. Bueno, sabemos que Apocalipsis significa revelación. Comienza así este capítulo, la revelación de Jesucristo, descorrer el velo, mostrarnos a Jesús tal cual es Él, el Dios que era, que es y que será, el mismo Cristo que estuvo en la tierra, ahora en gloria. Los evangelios nos muestran a Cristo en su vida de humillación, de dolor, en su primera venida. Cuando Él vino a la tierra, se encarnó, pasó todo el proceso, ¿cierto? Y la vida completa y el ministerio completo de Cristo está revelado por los evangelios. Todo el Nuevo Testamento prácticamente habla de esa primera venida del Señor Jesús y de su ministerio aquí en la tierra. Pero Apocalipsis nos muestra a Cristo en su gloria resplandeciente, sobre su iglesia como su Señor. Ya no es el humilde Cristo que vino la primera vez, ahora es el Señor de su iglesia. Y en su segunda venida a la tierra, para librar precisamente a la tierra de las garras del enemigo que la tiene ahora tan subyugada, a los habitantes de la tierra tan subyugados. Cristo vendrá para liberarnos, liberar a la tierra de las garras de Satanás y establecer su reino aquí en esta tierra. El mismo Jesús, pero ahora cubierto de gloria y majestad. La corona de espinas se ha convertido en una corona de oro reluciente, llena de joyas preciosas, en lugar de la que usó aquí en la tierra. Su túnica ensangrentada, convertida ahora en un manto de luz. Eso fue lo que Juan vio, ceñido, dice, con un cinto de oro, una visión majestuosa de nuestro Señor Jesucristo. Sus manos, que fueron atadas y clavadas en la cruz, ahora tienen en sus manos el libro que estaba sellado con 7 sellos y del cual no se halló nadie digno de tomarlo y de abrirlo, pues Jesús en sus manos lo tiene ahora. El grito de la muchedumbre, crucifícale, crucifícale, ahora se ha cambiado por una muchedumbre de seres, de almas que le alaban, que le honran, que cantan alabanzas a Él, glorificándole siempre. Todo nuevo, todo precioso, todo maravilloso, muy diferente a lo que fue. La alabanza es dedicada al único digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la honra, la gloria y la alabanza, dice el capítulo 5, versículo 12 de este mismo libro de Apocalipsis. Pilato entregó a la multitud un prisionero ensangrentado, un prisionero que había sido recién azotado, estaba con todo su dolor físico. He aquí el hombre, les dijo. Ahí está, hagan con él lo que les parezca. He aquí el hombre. Es el mismo hombre, el mismo Jesús, pero ahora cubierto de su gloria. La gloria que él tenía antes de venir al mundo y que él recuperó luego de su ascensión al cielo, al trono de su Padre, a la diestra de su Padre. ¿Cuál es el tema aquí? Por lo menos
yo creo que en todo Apocalipsis, es mostrarnos a Cristo, el mismo Cristo que conocemos, pero ahora revestido de su gloria divina. Bueno, dice aquí que la profecía, esta profecía, la declaró el Señor a Juan, pero está escrita para todos nosotros, para gente común y corriente como nosotros, que podemos entender esta palabra. Recuerden el versículo que dice, de lo necio del mundo llamó Dios. Bueno, a nosotros también nos es dado conocer esta gloriosa profecía. ¿Para qué? ¿Para qué está escrita? Para darnos esperanza. El mundo no nos está dando ninguna buena perspectiva de esperanza de un futuro, ni siquiera digamos glorioso, porque eso solo Dios puede darnos, pero un buen futuro, un buen porvenir. El mundo no nos está entregando eso, pero el Señor en su palabra sí nos entrega esperanza. Y en este libro de Apocalipsis, en este primer capítulo, nos invita a ver lo que hay en Cristo para nosotros, para nuestro futuro. Bienaventurado, dice el que lee esta profecía, este libro, y los que oyen las palabras de esta profecía, y algo muy importante, y guardan las cosas en él escritas, porque el tiempo está cerca, dice el Señor, nos está advirtiendo. Bienaventurados son los que leen, los que estudian y los que aplican a su vida esta palabra de este libro, para vivir también conforme al contenido de esta palabra. Tiene un triple significado: leer, oír con atención y aplicar la palabra que el Señor nos entregó en esta profecía. ¿Por qué? Porque este libro nos ayuda a apartar la mirada de nosotros mismos, de nuestras circunstancias, de nuestros conflictos, de todo lo que hay en nosotros, para enfocarlas en el Cristo de la gloria, el todopoderoso Dios, que ahora vive y reina por los siglos de los siglos. Ese es el objetivo. Saco la mirada de mí misma, de todas mis circunstancias, y la enfoco en el Cristo lleno de gloria, que está a la diestra de su Padre. Es necesario, hermanos, necesitamos, valga la redundancia, ver a este Cristo sentado en su trono alto y sublime. Ya no el humilde servidor, el humilde siervo que anduvo en este mundo, sino que ahora ya tenemos que verlo en su trono alto y sublime con toda su majestad. A medida que Juan descubre a Jesucristo, él dirige nuestra atención hacia su divinidad. Jesucristo es Dios, una persona de la Trinidad. El versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y además de eso, Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A ese Cristo es el que nos enfoca la mirada, Juan. Jesucristo todo lo puede, todo lo ve. Es un Dios omnipotente, todopoderoso y eterno. Así es que, ¿cuáles son nuestros graves problemas? Nuestras grandes montañas a las que no le vemos solución, no le vemos salida. Tal vez nos sentimos que ya nos desesperamos por nuestra situación, por todo lo que sabemos que se está viviendo en este tiempo. Juan dice que él participó de la paciencia de Cristo en el sufrimiento. Tal vez nosotros sintamos que se nos apareció por delante también a nosotros el Mar Rojo y que detrás nuestro está el ejército egipcio. O sea, no tenemos escapatoria. Eso puede ser que estemos pasando en estos días, en estos momentos. No vemos salida. Pues
la palabra nos insta a que este es el mejor momento para descubrir el poder y el gran amor de Dios hacia nosotros. Dios es soberano y todopoderoso, y en Él podemos encontrar la salida. Recuerden lo que hizo con el mar. Lo abrió para que su pueblo pasara en seco. También puede abrir este mar para nosotros, en el que nos encontramos hoy día. Imagínense la vida de Juan. Juan había tenido un tremendo ministerio en su vida, desde que conoció a Jesucristo. Además, Juan era el discípulo amado de Jesús. Pero él fue evangelista, fue exhortador de la palabra, fue un seguidor de Cristo, fue testigo visual, presencial de la vida y del ministerio de su maestro. Y ya había llegado a una edad bien avanzada. Algunos comentaristas dicen que tenía alrededor de 90 años. Entonces, ¿qué es lo que podría haber esperado Juan al llegar a esta edad? Una vejez tranquila, una vejez cómoda tal vez, una vejez rodeada de los seres que él amó y que lo amaban. Tal vez seguir exhortando la palabra de Dios con toda tranquilidad. Y a cambio de eso, ¿qué recibe? El exilio en la isla de Patmos. Una isla rocosa, dice, inhóspita, llena de arrecifes, de roquerío y solo. Eso es lo que recibe al final de su ministerio. Él había ayudado a crear la iglesia primitiva. ¿Qué pasaba con los miembros de esta iglesia primitiva? La historia dice que en ese tiempo el trono de Roma lo ocupaba el emperador Domiciano. Dice que se caracterizaba ese hombre por su crueldad. Bueno, a él le plació, no sé si lo dije bien, nombrarse Dios. Entonces decretó que todos debían adorarle, porque él era Dios. ¿Qué pasó con la iglesia primitiva? Se negó a adorarle. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban llenos de la palabra de Dios. Juan los había instruido, los había discipulado. ¿Qué eligieron ellos? Domiciano le dijo, o me adoran o los sentencio a muerte. ¿Cuántos cristianos fueron sentenciados a muerte? ¿Cuántos cristianos fueron incluso cantando alabanzas al foso de los leones? El estudio de donde yo saqué esto dice que los embadurnaban enteros con alquitrán y les prendían fuego. Entonces esos cristianos alumbraban los jardines romanos. Hermanos, fueron tormentos terribles. No sé si en estos tiempos seríamos capaces, hermanos, de soportar un tormento así. Que nos digan, o me adoras a mí, o te mueres. Bueno, tal vez yo elegiría un balazo, algo que me mate rápido. Y ahí sí, pero aquí les están ofreciendo los peores tormentos, el foso de los leones. Muchos morían lentamente ahí crucificados. Esa fue la iglesia primitiva. Ese fue el dolor de la iglesia primitiva y también el gran valor de esa iglesia. Y Juan era uno de ellos. Juan los discipuló, Juan los enseñó en el conocimiento de la verdad. Así que, hermanos, nosotros no hemos pasado por un sacrificio de esta envergadura, de este tamaño. Los problemas de nosotros se ven tan pequeños, hermanos, al lado del sufrimiento de Juan y de esa iglesia que estaban haciendo. Verdaderos cristianos, verdaderos creyentes, verdaderas almas salvadas. Así que realmente no hay comparación entre el Patmos de Juan y el de nosotros. Claro que estamos pasando dificultades. Hay algunas enfermedades dolorosas, largas enfermedades, largo tiempo de sufrimiento para algunos hermanos. Pero hay también sanidades donde debemos glorificar a Dios por ello. Hay carencias económicas, en algunos hogares no hay sustento.
Claro que es doloroso y es difícil, pero no imposible. Cuando conocemos al Dios de lo imposible, no hay imposible para nuestro problema. No es imposible para Dios nuestro problema. Tal vez debamos practicar lo que Juan, la paciencia de Jesucristo en el dolor. Imagínense que Juan, después de todo lo que ya enumeramos y de lo que él estaba sufriendo, podría haber estado en un estado de depresión, ahí solo, ahí tal vez con frío o con mucho calor, no sé cómo sería el clima en ese lugar, pero estaba él, según el relato bíblico, en el día del Señor, en el Espíritu, adorando a Dios, en plena comunión con su Señor. ¿Cómo sabía ahí en el destierro que era el día del Señor justamente ese día? Tal vez para él todos los días eran los días del Señor, porque él nunca dejó de adorar a su Señor, nunca dejó de confiar en él, nunca quitó su mirada de él para verse introspectivamente hacia adentro él, con todo lo que estaba sufriendo, con toda su soledad, con todo lo que él ya había hecho para Cristo, y verse en esa situación no le importó. No le importó, no tomó en cuenta todo eso, sino que enfocó su mirada en el Rey de Gloria. Fue paciente en el sufrimiento. Copartícipe vuestro, dice, la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Tal como Juan, también la iglesia primitiva sufrió persecución por su fe. Terrible persecución, con terribles consecuencias de muerte, pero permanecieron fieles. Pertenecían ellos a la comunidad, dice este estudio, de los redimidos, de los verdaderos redimidos. ¿Se acuerdan de esas palabras? Muchos son los llamados, pocos los escogidos, pocos los redimidos. Pues ellos pertenecían a esa comunidad de los redimidos. Tuvieron resistencia y perseverancia a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las amenazas que recibieron por no amar a un hombre como a Dios, sino que amar al Dios verdadero, único Dios verdadero. Bueno, Juan había sido testigo ocular del ministerio, de la crucifixión, de la resurrección de Jesucristo y de su ascensión al cielo, testigo presencial. Había estado presente en Pentecostés, había contribuido a establecer la iglesia primitiva y ahora quedaba imposibilitado de hacer nada de eso, y aún así su comunión con su Cristo, con su Maestro, permanecía intacta. Él tenía razones para estar deprimido, pero aún así, él estaba en el Espíritu, en el día del Señor, sometiendo su propia voluntad, su tiempo, todo sometiéndolo a su Señor. Y él estaba en presencia de su Señor, en medio de sufrimiento y soledad. Él seguía recibiendo instrucción de su Señor. Como todo trabajo en el Señor, nada permanece sin recompensa. Todo tiene recompensa. El trabajo más humilde, más sencillo o el más grande y notorio y visto, tiene recompensa del Señor. Y Juan tuvo su recompensa. ¡Qué belleza! Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y más aún, más adelante el versículo 12 dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Juan estuvo dispuesto a volverse, es decir, todo lo que él ya había hecho no lo consideró, sino que él se impactó con la voz que oía y se volvió para ver. Él podría haber pensado ya a los 90 años, terminé con mi servicio
en la obra del Señor, pero no, Dios le tenía preparado algo más glorioso aún. Yo diría su recompensa. Después de ser un evangelista, un predicador de la palabra, un fundador de iglesia, ahora recibía la visión gloriosa de el Hijo de Dios, aquel mismo que él vio aquí en la tierra, pero vestido con la gloria celestial. Él recibió la visión de la gloria de Dios. Así es que, ¿y qué le mandó el Señor? Escribe las palabras, escribe lo que vas a ver. O sea, empezaba un tremendo trabajo ahora de poner en la palabra toda la gloria de Dios que él estaba viendo. Si nosotros estamos en la voluntad de Dios, si nosotros hemos sido llamados de acuerdo a su propósito, no a nuestro propósito, todas las cosas que él permite en nuestra vida, para nuestra vida, son para nuestro bien. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que no miremos con desaliento, hermanos, lo que nos esté pasando, sino que miremoslo con esperanza, con la esperanza de que en Cristo está el control de todas las cosas, que Él, una vez más lo digo, no quita la mirada del camino que transitan sus hijos. Muy por el contrario, Él está pendiente de nuestro camino y no va a permitir que tengamos más prueba de la que podamos sobrellevar. Y jamás olvidemos que todo está en control de Dios. Así que no tenga cabida en nuestra vida la desesperación, la desesperanza, el desaliento, la depresión. No le demos cabida porque sabemos que Cristo está en control de todo esto. Dejemos, dice este estudio, tan bellas palabras, dejemos que las muchas aguas de la palabra de Dios ahoguen todos los demás sonidos y voces. Y dejemos que en los momentos más difíciles de nuestra vida, la palabra de Dios nos sustente, nos fortalezca. Y así, si estamos en esa condición, el Señor puede usarnos para su gloria. Dejemos pues que la palabra de Dios nos anime en estos tiempos de dificultad y de dolor. Mire, hermano, para cerrar este tema, Isaías 35, 3 y 4, ¿qué dice? Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Es la promesa del Señor, y a ello debemos aferrarnos y pasar por estas dificultades victoriosos, porque Cristo está en control y Él nos anima porque tenemos un futuro glorioso en Él. Te damos gracias por tu palabra, amado Señor. Te damos gracias porque tu palabra nos fortalece, el espíritu, la vida diaria, Señor. Tenemos gozo en ti a pesar de las dificultades. Tenemos la esperanza de un futuro glorioso en tu reino, Señor. Si permanecemos fieles, si permanecemos creyendo a tu palabra, creyéndote a ti, Señor. A pesar de nuestra edad, Padre, unos más avanzados que otros, queremos seguir sirviéndote hasta el día en que tú nos digas hasta aquí. Queremos servirte de la manera que tú dispongas para nosotros, sabiendo que nos espera un futuro glorioso, una vida mejor en ti, Señor, y conociendo sobre todo lo que dice tu palabra. Para los últimos tiempos queremos tener tranquilidad, seguridad, Señor, queremos tener paz en nuestro corazón y vivir todo lo que estamos viviendo sujetos a ti, Señor, a tu voluntad,
porque sabemos que nos amas y porque sabemos que nunca nos dejarás desamparados. Gracias, Señor. Una vez más, gracias por tu palabra y por tu santo amor. En el nombre de nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor.